Hola, ¿qué tal? Vamos de nuevo, vamos con la resolución de un problema de dinámica del movimiento circular. ¿Qué nos dice esto? Es un problema chévere, es un problema de un objeto que está girando alrededor de un cono. De hecho, leamos lo que nos dice que un cuerpo de 5 kilogramos se encuentra sobre una superficie cónica lisa, ABC. Nos dice que gira alrededor del eje E', es decir, va a girar este bloquecito por esta superficie del cono. Chéverazo. Con una rapidez angular de pi tercios radianes sobre segundo. Nos dice, calcule la reacción de la superficie sobre el cuerpo, es decir, la fuerza en la normal, y calcule también la tensión en la cuerda. Un problema sumamente chévere. Lo que yo siempre recomiendo es, por favor, cuando tengan problemas dinámicos de movimiento circular, siempre miren en dónde está girando el objeto. ¿Por qué es relevante saber eso? Para saber hacia dónde va a ir la aceleración radial. También porque es relevante saber esto, para saber de qué forma yo tengo que trabajar los ejes. En este caso, ¿qué es lo que yo espero de este cuerpo? Yo espero que gire, como nos dicen aquí, está girando alrededor de este eje prima. Entonces el bloque va a girar sobre esta superficie circular. De nuevo, ¿por qué también es relevante saber eso? Porque al yo plantear eso, voy a saber sobre qué radio va a actuar la aceleración radial. Si yo tengo aquí el objeto de masa de 5 kilogramos, yo qué sé, obviamente mi aceleración radial va para acá. Pero también, ¿qué es lo que yo tengo que darme cuenta? No solamente de eso, sino cuál es el radio de giro. Si yo tengo aquí una cuerda de longitud de 4,5 metros, fíjense, esta cuerda va a provocar un radio R. Cuando yo haga girar, miren la cuerda, de esta forma, sobre el cono, de hecho déjenme ver si ustedes lo pueden ver aquí. Miren, lo voy a hacer con un azul medio un color grueso. Miren, esta es la cuerda. Si yo lo hago girar por el cono, miren qué va a ocurrir. Va a seguir esta trayectoria. ¿Y cuál es el radio que va a formar? No es cualquier radio, es este radio de aquí. Miren, dibujando el triangulito, el triangulito que se va a formar, miren qué triángulo tendré. Ahí está mi cuerda. Y mire quiénes son los lados. Y aquí está el radio de mi cuerda. Dense cuenta, aquí va a estar el radio que produce y ese radio va a permanecer constante. ¿Qué ángulo forma aquí? 30 grados. Entonces, lo primero, como yo siempre recomiendo, es dense cuenta de eso. Dense cuenta de el radio que hace el círculo en esta trayectoria. No tienen por qué alocarse. Por trigonometría, yo que me doy cuenta que haré un mini triángulo, ¿verdad? De referencia, mi mini triángulo que me dice que tengo un radio R, una longitud L y un ángulo de 30 grados. ¿Qué función me va a relacionar esto? El seno de esos 30 grados. El seno va a ser el opuesto sobre la hipotenusa, es decir, R sobre L. Entonces L, seno de 30 grados, va a ser mi radio de curvatura, la curvatura de donde está haciendo su trayectoria. ¿Esto cuánto será? 4,50 seno de 30 grados va a ser el radio R de nuestra partícula. Siempre fíjense eso, por favor, chicos. Siempre dense cuenta cuál es el radio de curvatura. ¿Cuánto tendremos aquí? 2,25 metros de radio de giro. Chévere, una vez tengo el radio, empecemos con el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Tomando una fotito de este señor, de nuestro bloque, vamos a hacer su respectivo DCL. Esto sería lo primero. Segundo punto, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Haciendo el diagrama de cuerpo libre, ¿qué observaremos ahora, chicos? Vamos haciendo las fuerzas. Tendremos el peso del bloque, obviamente, su peso mg. ¿Qué más vamos a tener? La fuerza de la normal, N. ¿Qué más voy a tener? La tensión, la tensión T. ¿Y qué más nos dice? Es lisa, entonces no tenemos fricción. Y ya.
No tenemos ninguna otra fuerza más con la cual trabajar. ¿Sí? Si no estoy equivocado, ya, en efecto, no tenemos ninguna más que trabajar. Ahora, ¿hacia dónde va la aceleración radial? Hacia el centro de la curva donde está girando mi cuerpo. Es decir, para acá. Chévere. ¿Qué significa? Que aquí yo voy a trabajar para que sea más sencillo el problema con un eje X positivo hacia la derecha. Aquí estará el eje Y. Muy bien. Ahí estarían nuestras fuerzas. Tensión normal y peso. ¿Qué es lo primero que nos piden? La reacción, es decir, la fuerza de la normal sobre el cuerpo. ¿Cómo tenemos que trabajar esto? Hay algo muy relevante en este tipo de problemas y sería trabajar con los ángulos, ¿verdad? Con esos angulitos que, bueno, en este caso el ángulo de 30 grados. Voy a bajar un poquito más acá el peso. Voy a bajar aquí un poquito más la línea, ¿ya? ¿Qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos, o, mm, ¿qué les puedo decir para que no me gusta generalizar las cosas? O sea, que esto es una grabación de una resolución de un problema, pero no me gusta mucho generalizar las cosas. No me gusta mucho hacer estas generalizaciones, pero bueno, para que ustedes lo vean algo, ¿qué nos damos cuenta? ¿Qué puedo decir de este angulito de acá? Estos dos ángulos, no se olviden que son ángulos igualitos, ¿verdad? 30 grados. Chévere. Ahora, ¿qué me doy cuenta yo? Si aquí también están esos 30 grados, nunca se olviden, la normal con este señor forma 90 grados. ¿Qué significa para mí? Que por lógica, para que yo complete los 90 grados que hay de aquí a acá, ¿cuánto vale este ángulo? 60 grados. Y ahora, fíjense, ¿qué puedo hacer yo? La normal tiene componente en X y tiene una componente también en el eje vertical. Si no, no nos olvidemos eso, la fuerza de la normal tiene componente en X y componente en Y. Partiendo un poquito esta línea, pues acá va a estar nuestra componente vertical, ¿cierto? N sub Y. Y este ángulo de acá, no olvidemos que vale 60 grados, ¿cierto? No se olviden. 30 grados se reflejan estos señores y la normal con esta superficie forma 90 grados. Entonces, para formar de aquí a acá 90, este señor vale 60 grados. No nos olvidemos de esas cosas de geometría que hay que saber aplicar bastante en este tipo de problemas. Ahora, si para acá está el eje X, voy a quitar un poquito la aceleración radial, discúlpenme. ¿Qué me doy cuenta? También acá tengo mi tensión, entonces tendremos tensión en X y tendremos una tensión en el eje Y, ¿cierto? Tenemos componente de la tensión en X y tenemos componente de la tensión en Y. Chévere, aquí generalizaciones, para la hora de descomponer vectores. Aquí que me doy cuenta que la normal, perdón, forma un ángulo de 60 grados con la vertical y me doy cuenta que la tensión forma un ángulo de 30 grados con el eje vertical. Entonces, nomás para que ustedes también recuerden, si yo tengo un vector que forma un ángulo con el eje vertical, sus componentes en X será A, seno del ángulo, y en el eje vertical será A, coseno del ángulo. No olvidar estas generalizaciones que resultan muy chéveres a la hora de trabajar este tipo de problemas. Me voy a ir con la parte horizontal. Si me voy con la parte horizontal, ¿qué puedo proponer? Que la sumatoria de fuerzas en el eje X será la masa por la aceleración radial. La aceleración radial, recordemos que en función de la rapidez angular, puede ser escrita como w cuadrado por radio. No olvidar eso. ¿Qué fuerzas aparecen horizontal? La componente horizontal de la tensión. Como la tensión forma 30 grados con la vertical, ¿cuál será la descomposición? La que vemos en la imagen. Es decir, que será tensión seno de 30 grados menos la componente horizontal de la normal. ¿Por qué menos? Porque esta apunta hacia la derecha
Y hacia la derecha para mi referencia, en el cual es positivo para la izquierda, ¿cuál será la descomposición? Normal seno de 60 grados, masa por rapidez angular al cuadrado por radio. No olvidar eso. Esa es la descomposición que tendremos. Ahora, me voy con el eje vertical. Tomo positivo para arriba y sumatoria de fuerzas en Y será igualito a cero. ¿Qué fuerzas tengo yo? Tengo la tensión en Y, que ¿cómo será su descomposición? Tensión coseno de 30 grados y la componente normal de la vertical, que será más la normal coseno de 60 grados. Menos el peso porque apunta hacia abajo y esto está igualado para cero. Ahí nosotros tenemos todo para conseguir lo que en este caso estaríamos buscando, ¿cierto? En este caso, ¿qué es lo primero que nos pide? La fuerza de la normal. Chévere. Lo primero que nosotros necesitamos es la normal. ¿Qué camino yo tomaría en este caso para determinar la fuerza de la normal de una? A ver, ¿qué es lo que les diría que nos conviene? Voy a despejar por un lado. Miren lo que va a despejar. Tensión seno de 30 grados la voy a despejar, ¿ok? Entonces voy a tener tensión seno de 30 grados será igual a masa, rapidez angular al cuadrado por el radio menos la normal, seno de 60 grados. Y por el otro lado voy a despejar tensión coseno de 30 grados. Esta que será igual al peso menos la normal coseno de 60 grados. Este señor va a actuar para mí como la ecuación número uno y este señor como la ecuación número 2. Ahora, ¿qué haré? Relacionar la ecuación uno con la ecuación 2. Es decir, haré una división. Si yo hago una división, divido la ecuación uno con la ecuación 2. Déjenme borro esto porque por alguna razón se pegó. No sé por qué se escribe esto. Ya, ahí estaría. Entonces, por un lado tengo tensión seno de 30 y lo divido para la tensión coseno de 30, ¿verdad? Haciendo esto, ¿qué más tengo que dividir? Obviamente sus equivalencias. Por un lado, tensión seno de 30, ¿a qué equivale según lo que nosotros tenemos? Masa W cuadrado menos N seno de 30, de 60, perdón. Y por el otro lado, masa gravedad. Aquí me di cuenta de algo, mil disculpas, se manda a sumar esta normal, les pido perdón. Aquí se manda a sumar. Y casi está bien despejado. Masa gravedad menos normal coseno de 60. ¿Qué me doy cuenta al yo hacer este chiste? Tensión con tensión se va. Seno sobre coseno se vuelve tangente de 30 grados. Y esto será masa, rapidez angular al cuadrado, radio, más la normal, seno de 60 grados sobre masa gravedad menos la normal coseno de 60 grados. Mando a multiplicar este término, entonces me queda masa gravedad menos la normal coseno de 60 grados por tangente de 30 grados. El dominador pasa a multiplicar y obtenemos masa rapidez angular al cuadrado radio más normal seno de 60 grados. Facilito. Bueno, realmente esta técnica se las recomiendo cuando tienen ecuaciones de dos variables y ustedes pueden tener, por ejemplo, como acabo de plantear aquí, dos ecuaciones que dependen de ambas. Ustedes pueden dejar un término, por ejemplo, t en un solo lado, t en el otro, y pueden hacer estas relaciones para obtener los resultados más sencillos. Ahora, para que el problema se nos haga más fácil, simplemente ya voy a empezar a reemplazar. Tenemos 5 por gravedad de 9,8 menos n coseno de 60. Coseno de 60 es 0,5, así que no hay ningún problema, ¿verdad? Puedo poner la equivalencia normal por 0,5, esto por la tangente de 30 grados, que eso es raíz de 3 sobre 3. En la calculadora esto es 0,577
Esto será igual a la masa por la rapidez angular, que es pi tercios al cuadrado por el radio, que era 2,25, más la normal, que es n por seno de 60. Seno de 60 sería raíz de 3. Esto nos da por 0,866. ¿Ok? Ahora simplemente nos queda despejar. 5 por 9,8 por 0,577 nos da un valor aproximado de 28,3 menos 0,5 por 0,577 me da menos 0,29 veces la normal, y esto será 5 por pi tercios al cuadrado por el radio, que vale 2,25. Esto me da un valor de 12,3 más 0,866 veces la normal. Chévere, ¿qué tenemos que hacer? Despejar. 28,3, le quito el 12,3, y acá que me queda 0,866 veces la normal, y como este está negativo pasa a sumar 0,29 veces la normal. ¿Qué tengo? 28,3 menos 12,3 me da 16, y esto será 0,866 más 0,29 me da un valor aproximado de 1,6 veces la normal. Entonces 16,0 entre 1,16 me dará la normal. Esto me da un valor aproximado de 13,8. Entonces la normal nos dio 13,8 newtons de fuerza. Chévere, una vez nosotros tenemos la fuerza de contacto de la normal, ¿qué es lo siguiente que tenemos que proponer? Debemos proponer la tensión en la cuerda, y bueno, para la tensión en la cuerda ya simplemente podemos trabajar con cualquiera de estas ecuaciones, ¿verdad? Para el literal B, la tensión, ¿qué es lo que podemos nosotros hacer o proponer? Tenemos aquí mi ecuación de T seno de 30. Como yo ahora quiero la tensión, ¿qué me va a quedar? Que la tensión es masa, rapidez angular al cuadrado, radio, más la normal, que ahora es conocida, seno de 60 grados sobre seno de 30 grados. Entonces, nuestra tensión simplemente que será 5 por pi tercios al cuadrado por el radio, que vale 2,25, más la normal, que vale 13,8, seno de 60, todo esto sobre el seno de 30 grados. Una vez hemos hecho esto, pues ya hemos determinado la normal. Perdón, la tensión. Entonces, otra vez vamos con esto. Vamos con la susodicha tensión. La tensión que nos queda, 5 por pi sobre 3 al cuadrado por 2,25 más 13,8 seno de 60 sobre seno de 30 me da un valor de 48,6 newtons. Chévere. Muy bien, tenemos la normal, ya la tensión, perdón. Ahí está resuelto el literal B. ¿Qué nos pide el último literal? La velocidad angular necesaria para reducir la normal a cero, es decir, para que esté en, valga la redundancia, ya lo dice el propio enunciado, para que esté en cero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra referencia, nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, vamos a ver qué se hace en este caso, ¿verdad? Voy a borrar todo esto. ¿Qué queremos? Que la normal sea cero. Entonces me olvido de la normal. Me olvido de la normal, ya no me interesa. Ya la normal para mí podemos decir que desapareció. Queremos un problema en el cual la normal esté aproximada en cero, ¿verdad? No hay normal. Chévere, esto es para literal C. Pues simplemente nos va a quedar esto, ¿verdad? Solamente tendremos la tensión, el peso, queremos la rapidez angular.
¿Qué puedo plantear yo? Lo primero que haré yo en esta literal es irme por equilibrio vertical. En el equilibrio vertical tendré que cero, ¿qué tengo? La componente vertical de la tensión, que como hablamos previamente será tensión coseno de 30 menos el peso y esto es cero. Entonces la tensión coseno de 30 grados será igualito al peso. Ahora dame un chance. No, sí. Ahora, ¿qué hago? Despejo mi tensión. Mi tensión en este caso, ¿qué será? Masa gravedad sobre coseno de 30 grados. Muy bien, chévere. Literal 2, sumatoria de fuerzas en X. Esto será masa por aceleración radial. ¿Quién es la única fuerza que actúa? La componente vertical de la tensión, que será T seno de 30. De nuevo es por culpa del ángulo con la vertical. Y aquí es donde yo lo escribiré como masa, rapidez angular al cuadrado por el radio. La tensión previamente, ¿cómo quedó escrita? Masa gravedad sobre coseno de 30 grados es nuestra tensión. Entonces esto por el seno de 30 será masa, rapidez angular al cuadrado, que es lo que busco radio. Masa con masa se pueden ir y seno sobre coseno es tangente, entonces ¿qué me queda? Gravedad tangente 30 grados es la rapidez angular al cuadrado por el radio. La gravedad tangente de 30 grados sobre el radio es w cuadrado, saco raíz cuadrada en ambos lados y obtenemos la expresión para la rapidez angular. Simplemente será 9,8 tangente de 30 grados sobre 2,25 dentro de una raíz cuadrada y obtenemos la rapidez angular W mínima para que no se sienta la fuerza de esta normal, ¿verdad? Vamos a la calculadora. 3 sobre 3. 1,59 radianes sobre segundo será la rapidez angular mínima. Y se acabó el problema. ¿Cuáles son los puntos claves? Saber descomponer vectores de nuevo. En este caso, acordarnos cómo descomponer un vector con el eje vertical. Y también, punto clave, dibujar la trayectoria circular. Siempre va a ser clave la trayectoria circular. De nuevo, no se olviden, otra vez spam, pilas con esto, acompañamiento de física mecánica. Si necesitan alguna ayuda extra, recuerden, hay ayudas o sea, clases para reportes de laboratorio, resolución de problemas, teorías, se explica todo lo que se puede explicar en el curso de física mecánica. También hay clases presenciales y etcétera. Muchas gracias por ver este video. Cuídense mucho y espero haya sido de su ayuda.